Nos pongamos de pie. Voy a invitarles que hagan conmigo, hermanos, la lectura en la cual vamos a meditar en esta tarde. Voy a invitarles que vayamos hasta el libro de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, vamos a darle lectura en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Vamos a hacerlo de una manera alternada, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo del 1 al 9. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo, y en el versículo 9 nos unimos todos, hermanos. La palabra del Señor dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, juntos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar, hermanos, antes de comenzar la meditación. Dios, te agradecemos, Padre, porque nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Dios, por la bendición que tenemos, Señor, de conocerte, por la paz que das a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, la seguridad que das a nosotros, Dios, al conocerte, Padre. Y ahora, Dios, queremos suplicarte en esta noche de tu bendición para nuestras vidas, Señor, de manera que, pues, Padre, tu palabra bendita, Dios, tu palabra eterna pueda ser entendida, Señor, por cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Dios, ayúdame a poder compartir con claridad tu palabra. Ayuda a la vida de mis hermanos, Señor, a que podamos entenderla, Dios, y tu Espíritu Santo, Dios, trabaje en cada uno de nosotros, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque la podemos tener en abundancia, Dios. Gracias porque la podemos tener con toda libertad aquí en este lugar donde nos has puesto, Señor, y ayúdanos, Padre, a aprovecharla de tal modo que podamos ser útiles en tu obra, Señor. Podamos esforzarnos y podamos, Señor, prepararnos para el momento en que debamos de presentarnos delante de ti, Señor. Y ayúdanos, Padre, a día con día, Señor, aprovechar las enseñanzas de tu palabra en nuestras vidas. Bendice a tu iglesia, príncipe de paz, Señor, y nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el título de la meditación de esta tarde es Consejos del que llegó a la meta. Y empieza esta segunda carta del apóstol Pedro a los cristianos, a los creyentes que estaban de una manera muy singular y de una manera muy diferente a cómo el mismo apóstol se presenta en su primera carta. Algunos años antes ya había escrito el apóstol Pedro esta carta, y en esa carta, primera de Pedro, voy a invitarles que vayamos unas hojitas atrás, veamos la salutación que hace este apóstol. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Y en esta carta, en segunda de Pedro,
hay una variación. Dice Simón Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Para este momento, Pedro ya se estaba preparando para volver a ver a su Señor, a su Salvador, porque el mismo Señor le había declarado que ya pronto iba a morir. Lo dice en unos versículos adelante que el Señor le había declarado que ya en breve debía dejar este cuerpo. Entonces Pedro estaba haciendo todo lo necesario para que los cristianos que iban a quedar, aquellos cristianos que habían creído en el Señor y que estaban comenzando y que estaban en el transcurso de su vida espiritual, tuvieran la mayor enseñanza que él pudiera dejarles. Y es muy especial esta salutación porque abarca los dos nombres con los que se conoce este apóstol. La primera carta va de lleno, entra como Pedro, el apóstol. Y en este momento, en esta carta, se presenta como Simón Pedro, como si en esta salutación, en esta presentación de él mismo que él hace a su propia persona, estuviera sintetizando todo lo que fue la vida de este apóstol. De manera que estaba empezando a enseñar y estaba él empezando a ponerse como ejemplo de lo que un día llegó a ser y a lo que el Señor le estaba llevando. Simón, el hombre que fue llamado por el Señor Jesús en su ministerio. Simón, el hombre que era un pescador y que en el ministerio del Señor Jesús podríamos nosotros catalogar que tuvo muchos errores, muchas inconsistencias en su vida espiritual, en el crecimiento de su vida espiritual, y se está presentando Pedro como este hombre. Llegando hasta Pedro, hasta el apóstol que está escribiendo esta carta a los creyentes. Y de la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros, el Señor nos llama en algún momento. Cada uno de nosotros sabemos en qué momento fue el que nos llamó el Señor Jesús, pero nos llama. Y entonces el Señor empieza a hacer la obra, la empieza a hacer en cada uno de nosotros porque el Señor en su pura gracia así lo ha determinado. Cuando el Señor nos llamó, de seguro que así como Simón Pedro pudo haber llamado a Aldo el flojo, Aldo el iracundo, Aldo el despistado, etcétera, y cada uno de nosotros podemos poner cada uno de los adjetivos que en los cuales en nosotros había. Tal vez Aldo el orgulloso, Aldo el soberbio, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotros podemos hacerlo. Y de esta manera Pedro nos está enseñando, nos está mostrando la condición en la que el Señor nos llama para poder servirle. Y es bien conocido en el ambiente cristiano la vida de Pedro. Y es bien recordado Pedro por esas decisiones impulsivas al prometer cosas que él no podía cumplir. Y lo recordamos cuando el Señor, cuando Pedro le dice al Señor, le promete al Señor, Señor, mi vida pondré por ti. Y lo recordamos todos, y no solamente cada una de esos. Podemos recordar cuando Pedro está con el Señor Jesús y el Señor Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y el primero que responde es Pedro, dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, unos instantes después, unas palabras después, vemos a Pedro que está estorbando en el ministerio del Señor Jesús, en la obra del Señor Jesús, de tal manera que llega a tener una reprensión de parte del Señor Jesús. Este era Simón, el apóstol que en ese momento estaba siendo transformado momento a momento, día con día, para llegar a cumplir el propósito por el cual el Señor le había llamado. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Y hermanos, esto nos enseña que cuando el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, nos llamó en una situación muy especial en cada uno de nosotros.
Y generalmente son situaciones negativas. Pero el Señor en el deseo y por el cual nos llamó, nos está llevando día con día, hasta poder llegar a tener un nombre nuevo. Pedro se lo puso el Señor Jesús. Es una promesa que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos en nuestra vida. Dios ha prometido que vamos a llegar un día allá a su presencia y nos dará un nombre nuevo, un nombre que solamente Él conoce. Vamos a dejar de ser Aldo y con Él todos sus vicios, todas sus imperfecciones y vamos a llegar a tener un nombre especial que va a ir acorde con la transformación que el Señor mismo va a hacer en cada uno de nosotros. Y para eso Pedro le va a dar a cada uno de los hermanos que quedan después de la partida de este apóstol los pasos a seguir y de tal manera que va a facilitarles su camino espiritual. Y siempre es una bendición que podamos tener consejos. Y pasa en cada uno de nosotros, conforme vamos creciendo, vamos entendiendo los consejos que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelitos, la gente mayor, y va habiendo claridad en esas cosas. A lo mejor cuando uno es joven y nos dan consejos, nos dan pláticas con el fin de ayudarnos a evitar tantos tumbos que podemos dar en la vida. A veces como jóvenes no los entendemos hasta que vamos creciendo, hasta que se van presentando esas situaciones en la vida de cada persona y entonces como un chispazo nos llega a nuestra vida la claridad. Y dije, de esto es de lo que hablaba mi papá, mi mamá, de esto es lo que hablaba mi pastor, la gente mayor, y entonces ahora entiendo. Y esa es la intención que está teniendo este apóstol. Y le empieza a compartir a cada uno de los hermanos, a los cuales va dirigida esta carta, todos los pasos a seguir, con un propósito especial, que lo vamos a ver más adelante en el versículo 8 y 9. Vamos a seguir con la lectura, hermanos. Dice, yo lo leo, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos está nuevamente abriendo el panorama el apóstol Pedro para que podamos nosotros en cada día y detenernos un instante y pensar, reflexionar en todo esto que el Señor ha preparado para nosotros, que el Señor ha dispuesto para nosotros. Y es todo esto lo que leímos en el versículo 3, versículo 4. Y aquí es donde empieza cada uno de los consejos de este apóstol para nuestras vidas. Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo apresuramiento, toda prontitud, por esto mismo, y aquí es donde empieza cada una de las características, hermanos, que como cristianos debemos de tener. Y eso es algo, vamos a ver cómo al final de estos versículos no llega a ser opcional. No llega a hacerse si nosotros lo queramos o no. Debe de ser, es un deber ser de los cristianos. No es como cuando decidimos qué estudiar, qué comer, qué trabajar. Generalmente escogemos, por ejemplo, cuando se está en el tiempo de la escuela, se escoge qué estudiar. Los que tuvimos esa oportunidad, escogemos qué estudiar. De tal manera que si escogemos alguna ingeniería, algunas ciencias sociales, medicina, etcétera, no afecta nuestro día a día. Pero en este caso, hermanos, y hablando el apóstol a cada uno de los creyentes, si no hacemos
lo que cada una de estas consejos que el apóstol da, si no lo hacemos, entonces sí debemos de esperar una consecuencia negativa para nuestras vidas. Y vamos paso por paso, hermanos. Comienza el apóstol Pedro en el versículo 5. Por esto mismo, añadid a vuestra fe, y es el primer consejo, es la primera característica que como cristianos debemos de tener, la fe. Dios quiera que cada uno de los que estamos aquí ya hayamos tenido fe. Y no solamente fe en Dios, sino una fe salvadora. Esa fe en la cual depositamos nosotros en el sacrificio del Señor Jesús, reconociendo que solamente bajo sus méritos es que nosotros podemos librarnos de la condenación eterna. Debe de ser esta fe. Hay mucha gente que cree y tiene fe en tantas cosas, tiene fe en su trabajo, tiene fe en sus habilidades, tiene fe en alguna imagen, pero no se trata de esa fe. Forzosamente debe de ser fe salvadora, la fe a la cual hemos nosotros depositado en la persona del Señor Jesús. Y entonces a esa fe debemos de añadir virtud, porque así lo está diciendo el apóstol: añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es una persona virtuosa? ¿Qué es una virtud? Y generalmente en las artes es cuando se ve este tipo de conceptos, la virtud. Y es una persona que es una persona muy adiestrada, maestra en alguna arte, llámese en escultura, llámese en música, llámese a lo mejor en una ciencia, en matemáticas. Pero ¿cuál es una característica de esta virtud? O la característica de la virtud es que es visible a todos. La característica de la virtud es que nadie que lo vea puede negar que es una acción bien realizada. Por ejemplo, cuando una que se da más en la música, cualquiera puede decir, bueno, yo les puedo decir, hermanos, yo sé tocar, pero ustedes no me van a creer hasta que me escuchen tocar. Y una vez haciéndolo, ustedes van a determinar naturalmente si es verdad lo que digo o no. Una persona cuando es virtuosa en algo, se ve luego la maestría que tiene en ese área, en ese aspecto. De igual manera, así debe ser nuestra fe. Y por eso es lo que nos está aconsejando el apóstol: a esa fe añadid virtud, de tal manera que nuestra fe sea tan visible, sea tan palpable a las personas, que ellos reconozcan que realmente conocemos al Señor Jesús, que realmente conocemos al Dios que puede cambiar sus vidas, sus situaciones, y que puede obrar a favor de cada uno de ellos. Si alguna vez, hermano, usted le ha pedido a alguna persona de su trabajo, de su familiar, de la calle, ¿puede orar por mí? O si alguna vez se ha acercado a usted con el fin de escuchar un consejo de usted, hermano, podemos entonces determinar que vamos por buen camino, porque nuestra fe se está dando a conocer a las personas, de tal manera que las personas ven que hay virtud en esa fe que hemos ejercido en el Señor Jesús. Y ese es el consejo que este apóstol da a cada uno de los creyentes. Hermano, y si no ha sido así, hermano, echémosle ganas, porque entonces estamos en una situación en donde tal vez deberíamos de empezar a reconsiderar en lo que hemos creído. Continúa el apóstol: a esta virtud, conocimiento. Y hermanos, hay tantas maneras de, como iglesia tenemos tantas actividades, tantos momentos para seguir aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué no lo hacemos?
Eso ya va a quedar en cada uno de nosotros. Hace un momento en los anuncios, nuestro hermano Miguel nos estaba diciendo todos los horarios en los cuales tenemos servicio con el fin de seguir aprendiendo de la palabra del Señor. El domingo, la mayor parte de ellos, entre semana, en nuestras propias casas. Hermanos, el hecho de que nosotros podamos tener la Biblia sin ninguna presión, sin ninguna represalia de parte del mundo, hermanos, es una bendición para cada uno de nosotros. Y lo está aconsejando el apóstol, está diciendo, a eso que has creído y que la gente puede ver y puede corroborar que es verdad, entonces añade conocimiento, entonces añade el estudio de la palabra, de tal manera que entre más conocemos al Señor, más vamos a entender el propósito que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Necesitamos esta característica en cada una de nuestras vidas. Desafortunadamente, cuántas personas, lo podemos ver en internet, cuántas personas no empeñan la palabra del Señor, prometiendo cosas que no van acorde con su voluntad, pero lo hacemos por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas no se dejan llevar por la falsa teología de la prosperidad, pensando que si le damos al Señor un material, Él nos va a regresar cosas materiales? Necesitamos el conocimiento también en nuestra vida espiritual, en nuestro crecimiento espiritual, para poder llegar a conocer más al Señor Jesús. Maliciosamente a veces decimos, nos dicen al comenzar una predicación, hermanos, abran sus Biblias en Salmos 23 y decimos, ya sé de qué va a hablar, ya sé de qué es el mensaje. Hermanos, infinidad de mensajes se podrían sacar de un solo versículo. Y nosotros limitamos en nuestra mente, limitamos el poder del Señor al estar hablando a través de su palabra. Si usted ya leyó su Biblia, hermano, lo felicito, pero siga leyéndola. Y verá que siempre va a haber algo nuevo. Siempre el Señor va a estar hablando a su vida. Con el fin, porque el Señor es el primer interesado en nuestras vidas de que sigamos conociéndole. Necesitamos añadir a nuestra vida espiritual y a nuestro crecimiento espiritual conocimiento. Y al conocimiento, dice el versículo 6, al conocimiento, dominio propio. Y de seguro que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo en lo cual nos cuesta trabajo dominar. Algunos hermanos tal vez es la ira, algunos hermanos tal vez es la flojera, algunos hermanos tal vez puede ser el chisme y tantas muchas cosas más dañinas, más maliciosas. Pero debemos de crecer ya con estas características, con estos consejos que el Señor está dando a través de su palabra. Debemos crecer de tal manera que eso nos va a ayudar a que podamos en nuestra vida personal y nuestra vida espiritual llegar a tener un dominio propio. ¿Cuántos no quisiéramos, hermanos, poder dominar aquello que nos afecta en nuestra vida? Y no solamente en nuestra vida, nos afecta a lo mejor en la relación con nuestra familia, en la relación con nuestros vecinos, en la relación como iglesia. Hermanos, es feo, yo creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado. Sabemos exactamente lo que no debemos de hacer, pero cuando menos lo sentimos, cuando menos lo pensamos, ya lo hicimos. Aquel hermano que hizo un chiste malicioso, porque se nos sale. ¿Cuántos no quisiéramos tener un dominio en esa área? Aquellos hermanos que tal vez en la ira, en el coraje,
llegan a herir a su propia familia, a sus propios seres queridos. Hermanos, es una experiencia realmente fea y que necesitamos tener ese dominio propio, porque es una característica que el Señor nos manda a través de este pasaje, a través del apóstol Pedro, para tener este dominio propio. Pero cada uno de estos aspectos, hermanos, es gradual. No nos podemos brincar uno tras otro, porque lo dice el apóstol en el versículo 5, añadid a esto. Es como una escalera. Debemos ir paso por paso, pidiéndole al Señor que nos esté ayudando a dominar aquellas cosas en las cuales nos cuesta trabajo, de tal manera que con la ayuda del Señor vamos a poder llegar a este punto. Si es que en verdad nos gustaría tener dominio propio en nuestras vidas, en ese aspecto que nos cuesta tanto, entonces, hermanos, aquí está la clave que el Señor nos da. Dios quiera que en algún momento podamos ir mejorando personalmente en nuestra vida espiritual para agradarle más, para darle un servicio más eficaz, para no ser estorbo en la obra del Señor. Hay un dicho que ya tiene tiempo que lo escuché, que Dios puede usar vasos rotos, pero no vasos sucios. Y si esa falta de dominio propio nos ensucia, entonces, hermanos, es necesario que lo dominemos. Dominio propio. Sigue el texto ahí en el versículo 6. Y a este dominio propio, paciencia. Y pareciera que este aspecto debería de estar al principio, ¿no? Porque es lo que, pues también es una cualidad que a muchos nos gustaría tener. Pero ¿por qué está aquí? ¿Por qué está en esta posición? Hermanos, una vez teniendo cada una de estas cualidades en nuestra vida espiritual, entonces cada uno de nosotros nos volvemos un enemigo frontal hacia Satanás, hacia el mundo y hacia nuestras propias personas. Y entonces, en este momento, hermanos, tenga por seguro que los ataques del enemigo van a llegar a su vida. Tenga por seguro que entonces los que en el mundo lo apreciaban, los que en el mundo lo querían, lo seguían, entonces ya le van a dar la espalda, porque ya no va a ir acorde a cómo vive el mundo. Tenga por seguro que su propia carne va a tener el deseo de rebelarse. Tenga por seguro que va a decir en su mente, antes me iba mejor. Y entonces es ahí cuando tal vez llegue a nuestra vida una situación difícil y en la cual creamos que el Señor no nos escucha, que el Señor no interviene. Y entonces debemos de tener esa paciencia hasta esperar a que Él responda a nuestro favor. Dice también una frase que escuché hace tiempo, hermanos, si como cristiano no tienes problemas, preocúpate. Si como cristiano el mundo no te rechaza, ponte a pensar. A veces como cristianos quisiéramos que nuestra vida fuera todo bendición. Bendición a nuestra perspectiva, claro, porque de seguro que el Señor nos bendice de cualquier manera. Pero quisiéramos eso, quisiéramos no tener problemas, quisiera que en nuestro trabajo prosperáramos, en nuestro negocio prosperáramos. Quisiéramos caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Porque nuestra manera natural de pensar eso es bendición para nosotros. Pero Dios tiene otra manera de actuar y entonces para eso necesitamos paciencia.
de tal manera que día con día nos vayamos perfeccionando. Y vamos a ver en unos versículos después, ¿para qué? ¿Para qué razón? Es que el Señor a través de este apóstol nos anima a estar perfeccionándonos día con día. Sigamos, hermanos, dice, a la paciencia, piedad. Y vuelvo a lo mismo en este momento, hermanos, usted va a ser el enemigo, uno de los enemigos principales del diablo, del mundo y de su propia carne. Y en medio de todo eso, hermanos, el llamado del Señor es a vivir piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? ¿O qué es una persona que vive piadosamente? Generalmente, cuando decimos, hay que vivir piadosamente, nos remontamos a una persona misericordiosa que da, que comparte a lo mejor dinero, que es muy caritativa. Pero en el sentido en que la palabra del Señor está hablando de la piedad, está hablando a tener una vida limpia delante de Él. Una vida en la cual tal vez solamente el Señor y nosotros podamos saber. Porque aquí, hermanos, pasa generalmente que como iglesia nos portamos bien. Pero ¿qué pasa cuando ya ninguno de los hermanos ve al hermano Aldo cómo actúa? ¿Y qué pasa cuando solamente Dios puede ver lo que el hermano Aldo está pensando, está tramando, o los sentimientos negativos que está guardando? De eso se trata la piedad, cuando aquí dice añadir a esta paciencia piedad, una vida limpia delante del Señor. Y a la piedad, afecto fraternal. ¿Y hermano, le cae mal a algún hermano de la iglesia? ¿O solamente yo tengo ese problema? Pues el Señor, a través de este apóstol, el apóstol Pedro, nos está llevando a que lleguemos a tener afecto fraternal. De tal manera, hermanos, que este afecto fraternal sea una decisión. De seguro que sí, hay hermanos que nos llegan que no llegamos a compaginar muy bien. Pero ¿sería capaz usted de orar por ese hermano que le cae mal? ¿Sería capaz usted de desearle el bien? Si es así, hermanos, gracias a Dios. Y en verdad, hermanos, es difícil, pero con la ayuda del Señor es posible en nuestras vidas. Y puede ser un buen inicio, hermanos. Si hay un hermano que nos cae mal, hermano, yo le invito a que en esta semana estemos orando por él o por ella, como sea. Porque este afecto fraternal del que habla la Biblia no es ese afecto fraternal, no es esa afinidad que sentimos por el hermano solamente porque le gusta, tiene los mismos gustos, a lo mejor tiene mi mismo sentido del humor, a lo mejor le gustan las series que yo veo y en eso encontramos alguna afinidad y en eso basamos nuestro afecto fraternal. No es así. Este afecto fraternal está hablando está hablando en que aún a pesar de que no compagino, aún a pesar de que tal vez le he dañado o me ha dañado, aún así pueda yo obedecer al Señor, honrar al Señor y procurar su bien de mi hermano. Y esa es lo que el apóstol Pedro nos está animando a poder llegar y poder tener este afecto fraternal. Dicen al final de este versículo 7, y al afecto fraternal, amor. De igual manera, hermanos, este amor no es el amor que todo vemos con rosas y todo vemos de miel sobre hojuelas. Y el apóstol Pablo decía, aunque amando más, sea amado menos. Porque tal vez esa es la consecuencia del verdadero amor, del amor que va a crecer
y el amor que el Señor quiere en nuestros corazones, de tal manera que en ese amor, al cumplir ese amor por mi hermano, tal vez ese hermano me lo tome a mal. Hace un momento en Los Varones estábamos hablando de algunas situaciones en las cuales deberíamos o no tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, amonestar a algún hermano, aconsejar a algún hermano. Hace 8 días veíamos también algo parecido. Y a veces no lo hacemos por el temor a que el hermano se ofenda, por el temor a que el hermano me lo tome a mal, por el temor a que haya más conflictos. Y de eso es de lo que habla este amor. De tal manera que aún a sabiendas que tal vez ese amor hacia mi hermano pueda hacer que haya un sentimiento negativo hacia la persona que amonesta, aún así hacerlo. Y es feo, hermanos, es feo estar en una situación tensa dentro de la iglesia, en cada uno de nosotros. Pero Dios quiera que podamos tener amor los unos por los otros, porque ese es el mandamiento que el Señor Jesús, un mandamiento nuevo nos dejó, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Dios quiere que como iglesia, y yo creo que Dios nos va a bendecir, hermanos, y vamos a poder tener ese amor entre cada uno de nosotros. Dice en el versículo 8, y aquí es donde viene ya, después de estos consejos, es donde viene la parte crucial de cada uno de estos consejos. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la sabiduría humana que madre de todos los vicios es el ocio. Lo sabe la gente, lo sabe la gente. Hay un hermano también que dice que una mente ociosa es taller de Satanás. De tal manera que el Señor está interesado en que nosotros tengamos estas cualidades, tengamos fruto y aparte no estemos ociosos. Y aún quiere que podamos abundar en cada uno de estos aspectos en nuestras vidas. En Juan 15 dice el Señor Jesús, todo pámpano que no lleve fruto lo quitará. Y esa es la consecuencia, hermanos. Esa va a ser la consecuencia, la más cruel y peor consecuencia que en nuestra vida como cristianos podemos tener. El hecho de no tener frutos, porque entonces estamos simplemente estorbando. Y el Señor Jesús es claro, porque si no llevamos fruto, entonces el Padre, Dios Padre lo va a quitar y Él va a limpiar a aquellos que sí están llevando fruto para que lleven más fruto, porque así lo dice en Juan 15. Entonces, es un beneficio no estar ociosos haciendo todas estas cosas. Y el segundo, entonces, hermanos, aseguramos que podemos llevar fruto, y mucho fruto. Ya para terminar, hermanos, dice en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, es malagradecimiento. Y es algo que realmente como cristianos a veces es incomprensible. Decir cómo esta persona que ha conocido al Señor Jesús ahora se ha alejado. ¿Cómo es de que este hermano estuvo aquí predicando, estuvo dirigiendo y ya no va a la iglesia? Se olvidó porque le faltó cada uno de esos aspectos, cada uno de estos consejos, hermanos, que el Señor pone para nosotros. Ahora, cada uno de estos consejos no son mágicos en nosotros, debemos de esforzarnos en hacerlos.
día con día. Bueno fuera que el Señor nos los pusiera ya al hacer nuestra decisión. Lo ponen de una manera, pero debemos nosotros de procurar crecer en cada uno de esos aspectos. Es importante. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y sigue la lectura, y sigue el apóstol hablando más de cada uno de esos aspectos, pero el hecho de, hermanos, no trabajar, de no actuar, de no ser agradecidos con la obra tan grandiosa que el Señor ha hecho por cada uno de nosotros. Tal vez, hermanos, ahorita no lo vemos, tal vez lo entendemos limitadamente, el hecho de pensar que el Señor nos ha liberado, nos ha salvado de una condenación eterna, de una condenación de lloro y de crujir de dientes, de tormento eterno. Tal vez no lo entendemos plenamente, hermanos, pero en ese momento vamos a entenderlo. Vamos a ver de lo que el Señor nos ha librado, y sobre todo vamos a ver el costo tan grande que tuvo esa salvación por cada uno de nosotros. Y en ese momento cada uno de nosotros va a responder por sí mismo. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos estos consejos, este interés que tiene nuestro Dios en cada uno de nosotros para seguir creciendo en nuestra vida espiritual y pues poder trabajar, poder servirle de una manera más eficaz, de una manera más, de una mejor manera en lo que el Señor nos permita hacer en su obra. Llámese compartir su palabra, llámese evangelizar, llámese en algún nombramiento aquí en la iglesia, en alguna comisión, en algún servicio, pero podamos hacerlo de la mejor manera, más capacitados, más eficientes y siguiendo cada uno de estos consejos que el Señor ha dejado en su palabra para nosotros. Dios les bendiga, hermanos.